Buenos días, buenas tardes ya, a todas y todos. Para el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, es altamente satisfactorio poder llevar a cabo una serie de conferencias sobre distintos temas trascendentes del quehacer de estudio a la cual debe estar abocado todo instituto como este. Y es muy placentero para nosotros como dirección del instituto las actividades que son organizadas por los propios estudiantes. Y esta es una de ellas. En ella, el taller que reúne a un conjunto de estudiantes de nuestra carrera interesados en un estudio historiográfico, como es la descolonización, es que se han contactado con una profesora especialista que está dando un seminario en la Universidad de Chile de Santiago y ha venido hoy a darnos una conferencia acerca de los aportes del feminismo antirracista y descolonial en nuestra facultad y en nuestro instituto. Por este motivo, es muy satisfactorio como dirección de este instituto poder respaldar las actividades que nuestros estudiantes patrocinan. Y por ese motivo, en este momento, junto con darle la bienvenida a nuestra profesora que nos visita, Yudelkis Espinosa, dejo con ustedes a nuestro estudiante Cristian Jara, que hará la presentación general. Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría agradecer al público presente por asistir a una oportunidad que nos permite realizar universidad. Quizás no en la sala de clase, en el aula propiamente dicho, pero esta iniciativa de los estudiantes, que deben proliferar en el tiempo, consideramos nosotros que es muy importante. Dentro de este marco hay que remarcar que el taller de estudios descoloniales que inauguramos hoy se enmarca en dos antecedentes fuertes. El primero es el taller de pensamiento latinoamericano que nosotros hemos desarrollado el año pasado con bastantes exponentes, pero también tiene otro antecedente que es de estéticas descoloniales que organizaron estudiantes de la Universidad de Viña del Mar. Nosotros intentamos de realizar un estudio transdisciplinario, no separatista, de diferentes carreras y diferentes universidades para integrar. Por lo tanto, la invitación queda manifiesta a todo el público presente. Y no puedo dejar de agradecer, como corresponde, a la oportunidad que nos ha brindado nuestra carrera en permitir esta gestión del estudiante, y en especial agradecer a Yudelkis por aceptar de primera fuente cuando se le realizó la invitación e indicarle que esto pertenecía a una organización de estudiantes de manera autónoma. En este sentido, yo quisiera leer un pequeño texto que he preparado para presentar la inauguración del taller y de la respectiva ponencia de Yudelkis Espinosa. Como estudiantes críticos por la disciplina historiográfica y las ciencias sociales en su conjunto, pretendemos efectuar el análisis de la sociedad en desarrollo histórico de manera transdisciplinaria, no interdisciplinaria, multidisciplinaria, que considera las disciplinas de manera independiente, sino como algo integral, en un estudio en donde se manifiesten las diferentes disciplinas con un sentido común. Para tales efectos, tenemos la costumbre metodológica de priorizar el tiempo y el espacio que trabajaremos,
De dicho ejercicio nos surge la siguiente pregunta: ¿dónde parte y dónde acaba la colonia, con su respectiva colonización y colonialidad? Por lo general, la tradición historiográfica plantea que todo comienza en 1492, con la llegada de Colón a América, hasta la revolución independentista latinoamericana, lo que nos lleva a la necesidad de desmitificar esta periodización eurocéntrica y al occidentalismo hegemónico que se expresa como universal, desde aquella tradición que se ha perpetuado hasta el día de hoy, para cumplir tal objetivo y tener una visión crítica de nuestro continente y del mundo en términos generales. Hemos debido explorar una de las nuevas propuestas teóricas que han surgido en los últimos años. De aquí nacen los estudios descoloniales y por eso el nombre del taller. La colonización no parte en América. El sistema mundo, como diría Immanuel Wallenstein, existe desde antes de 1492, tomando las palabras de Boaventura de Sousa Santos. La colonización es un proceso que viene sucediendo con anterioridad. Acontece antes en África y la India. De hecho, el Océano Índico era más globalizado que el Atlántico, inclusive en el siglo XVI. Entonces, surge la pregunta: ¿qué acontece en 1492? Como respuesta surgen las palabras de Enrique XII, quien nos señala que estamos ante el encubrimiento del otro, donde el europeo evidencia y legitima en su ego cogito ergo sum su dominación antecedida por lo menos 150 años, si consideramos 1492, silenciando las culturas con que se encuentra, destruyendo lo existente por medio del ego conquiro, el yo conquisto. Sin embargo, esta condición solo tiene la posibilidad de existencia al relacionarse con el yo exterminio. Es el enlace que nosotros establecemos y que da la problemática a la que nosotros nos estamos abocando como taller. ¿Qué enfatiza Ramón Grosfoguer? Lo que conlleva, desde una perspectiva de larga duración, la idea de América Latina y la herida colonial, tal como indica Walter Mignolo. Teniendo definido el marco temporal que ha dado inicio al análisis de los estudios descoloniales en nuestro taller, nos preguntamos ¿cuándo termina la colonia? Y enfatizando en esta temática, podemos realizar la siguiente pregunta: ¿acaso se ha terminado la colonización y colonialidad de estos territorios y sus contenidos? La construcción de sujetos y subjetividades en América y Chile desde la experiencia colonial está realizada desde el locus enunciationis, el lugar donde nosotros enunciamos los discursos, situado en Europa y en el mundo anglosajón. Los distintos debates desde la categorización de los pueblos originarios como no humanos, situados que no solo aconteció de lo que hoy es conocido como Latinoamérica, ya que este proceso se dio bajo mecanismos similares en África y Asia, siendo sui generis al sistema mundial capitalista, reflejando el colonialismo y a la modernidad como dos caras de la misma moneda, pasando por el racismo ideologizado y las diferentes posturas nacionalistas de los estados creados en América y en el mundo en su totalidad, especialmente en las zonas semiperiféricas y periféricas, como diría Ruiz Mauro Marini. Aquellas están cargadas de occidentalismo, ajenas a estas tierras y a sus habitantes en su plano ontológico. Por lo tanto, existe un proceso de invisibilización, epistemicidio, racismo, patriarcalismo que van configurando la colonización en distintas instancias de la colonialidad, que nosotros vamos a definir: la del poder, el saber, el ser, y una que hemos agregado en nuestros debates, que hemos denominado la naturaleza en sí. En estas cuatro instancias se posee una doble dominación: una interior que se va a homogeneizar la población por los estados nacionales y una dominación de tipo externo, que es producida por potencias hegemónicas del sistema mundo y interna por las potencias que dominan a nuestras élites internas que reproducen nuestra sociedad. Desde esta perspectiva surgen diversas vertientes teóricas en los estudios descoloniales. Entre ellas, el feminismo descolonial, que nos presentará la académica Yundeschi Espinosa. Y aquí me va a perdonar Yundeschi, pero más que académica, yo la considero, y esto no deja de ser meritorio, una activista que actúa desde la sociedad para la sociedad. Ella es licenciada en psicología,
magíster en Educación, Ciencias Sociales, doctoranda en Filosofía y coordinadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Entre sus trabajos destacan Escritos de una lesbiana oscura, reflexiones críticas sobre feminismo y políticas de identidad en América Latina, El sentido de la teoría y la academia feminista, una mirada desde la subalternidad y etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, complicidades y consolidación, hegemonías feministas en el espacio transnacional. Dejamos ahora la ponencia de Yudeski Espinosa. Bueno, primero agradecer la invitación. Es para mí un placer estar acá, un placer poder tener este espacio para presentar aquello en lo que estamos comprometidas, en lo que estamos trabajando, y poder compartir también con ustedes pues, un espacio, si es posible, de intercambio. Vamos a intentar resumir y avanzar en lo que queremos presentar y para poder tener ese intercambio. Efectivamente me quedo con las palabras últimas que has dicho, más que una académica, que en realidad no me considero desde ese espacio produciendo conocimiento. El conocimiento que estoy produciendo lo estoy produciendo es autónomamente, desde un trabajo de compromiso con la producción de conocimiento, con la teorización y la producción de pensamiento feminista. Y pues no hablo desde la academia. Eso para mí es importante decirlo. Yo hago diálogos con la academia, me interesa restablecer esos vínculos entre movimientos y academia, porque creo que es necesario que se reconstruyan esos vínculos y que se mantengan, so pena de, digamos, que la teoría caiga en sus monólogos a que muchas veces estamos acostumbradas, ¿no? Una teoría que a veces parece no corresponder o no tener un afianzamiento, una relación, digamos, con los contextos donde se está produciendo esa teoría, y al revés también, digamos, ¿no? Como los movimientos sociales muchas veces en una especie de antiintelectualismo, una batalla en contra del pensamiento, que lo ven como un pensamiento que con una crítica muy fuerte, esta construcción de pensamiento ilustrado, que está siendo producido por determinada gente en determinado contexto, pues se cierran, digamos, a ver cómo desde la práctica en realidad estamos poniendo en acción formas de pensar el mundo. Porque no hay ninguna práctica que no tenga una mirada, una interpretación del mundo y por tanto también un proyecto de cómo transformar ese mundo. Entonces siempre ahí también nos las estamos viendo, digamos, con el pensamiento y con la teoría. Bien, en esta intervención intento, desde mi experiencia concreta como feminista antirracista y descolonial, en oposición activa al sistema moderno colonial de género del que nos habla María Lugones, intento avanzar en la apuesta del feminismo descolonial y sus aportes epistemológicos. Cuando pienso en epistemología, pienso en el feminismo descolonial y antirracista como una reinterpretación de la propuesta feminista. Tengo que pensarlo fundamentalmente como una epistemología contrahegemónica. No puedo sino partir de ahí. Y voy a intentar en las palabras siguientes explicar por qué lo pienso como una epistemología contrahegemónica.
En primer lugar, debo decir que para mí el feminismo descolonial es ante todo y sobre todo una apuesta epistémica. Se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considero su sesgo occidental y burgués, ¿no? Desde aquí se hace una crítica a las epistemologías feministas previas y a la teorización feminista previa, ¿no? Observando las premisas sobre las que se han sostenido las grandes verdades que explicarían el porqué de la opresión basada en eso que se ha denominado sistema sexo-género. Las feministas descoloniales recuperamos las críticas que se han realizado al pensamiento feminista clásico desde el pensamiento producido por voces marginales y subalternas de las mujeres y del feminismo a nivel continental e internacional. Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista clásico ha sido producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han gozado de privilegio epistémico gracias a sus orígenes de clase y raza. El feminismo descolonial produce una genealogía del pensamiento producido desde los márgenes del feminismo por aquellas, digamos, feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en general. Dialoga con los conocimientos producidos por intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión múltiple, esa de la que nos habla Patricia Hill Collins, asumiendo un punto de vista no eurocentrado. Es una, digamos, el compromiso es intentar asumir ese punto de vista no eurocentrado. En acuerdo con Aníbal Quijano, cuando anuncia que hemos llegado al momento de una revolución epistémica, estoy convencida de que esta apuesta doble que hace el feminismo descolonial por un lado, revisar el andamiaje teórico-conceptual producido por el feminismo occidental blanco burgués, al tiempo que, por el otro lado, avanza en la producción de nuevas interpretaciones que expliquen la actuación del poder desde posiciones que asumen un punto de vista subalterno, constituye un aporte fundamental a la producción de nuevas epistemologías y marcos teóricos conceptuales que confrontan el andamiaje de producción de verdad que ha sido impuesto por Europa y posteriormente por los Estados Unidos inicialmente de la empresa colonial en el proceso de conquista y colonización de América y posteriormente en la expansión del colonialismo y del capitalismo, ¿no? Si estamos de acuerdo que la opresión se fundamenta en un sistema de conocimiento y producción del mundo de la vida, un sistema de clasificación social dentro del cual han surgido las categorías dominantes de opresión, género, raza, clase, sistema instituido a través de la empresa colonizadora y la razón imperial a su servicio, ha llegado el momento de una desobediencia epistémica amplia que derrumbe el armazón de comprensión del mundo tal cual lo ha producido y ha sido impuesto por la modernidad occidental. Descubrir y abandonar la autoetnografía de la que nos habla Marie-Louise Prat, esa por medio de la cual los colonizados hemos aprendido a vernos con los ojos de quienes nos han colonizado. Y pasar de una vez por todas a producir y visibilizar de forma amplia una interpretación propia del mundo, como tarea prioritaria para los procesos de descolonización. Una tarea que debe estar acompañada de procesos de recuperación de tradiciones de saber que en Abya Yala han resistido al embate de la colonialidad, así como aquellas que desde otra geografía y desde posiciones críticas han contribuido a la producción de fracturas epistémicas. Un buen ejemplo de lo que hablo se trata de la manera en que la propia producción de conocimiento del feminismo descolonial se acoge al reconocimiento de los saberes producidos por las epistemologías feministas contrahegemónicas anteriores anteriores a la propia aparición de este feminismo descolonial, ¿no? Y se apresta a continuar su legado. En ese sentido, el feminismo descolonial se reconoce emparentado
con una larga tradición de producción teórica y de pensamiento que ha sido iniciada por el feminismo negro de color y tercermundista, inicialmente en los Estados Unidos, con sus aportes a pensar la imbricación de la opresión de clase, raza, género, sexualidad, al tiempo que se propone recuperar el legado crítico de mujeres y feministas afrodescendientes e indígenas que desde América Latina han planteado el problema de su invisibilidad dentro de sus movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de revisión del papel y la importancia que han tenido en la realización y resistencia de sus comunidades. El grupo que intento nombrar como parte de este movimiento feminista decolonial también se nutre de revisiones críticas al esencialismo del sujeto del feminismo y la política de identidad que comienza a gestarse a partir de escritoras activistas lesbianas provenientes del feminismo de color, que continúa aún hoy en un movimiento alternativo a los postulados ampliamente difundidos del feminismo postestructuralista y la teoría queer en su matriz blanca occidental burguesa, ¿no? En este mismo tenor recupera el legado de autoras clave del feminismo postcolonial, con su crítica a la violencia epistémica, por ejemplo, el trabajo de Spivak, la posibilidad de un esencialismo estratégico, que también nos habla Spivak, el llamado a una solidaridad feminista norte-sur y la crítica al colonialismo en la producción de conocimiento de la academia feminista asentada en el norte global, de lo cual nos habla Mohanty. Asimismo, recoge varias de las críticas de la corriente feminista autónoma latinoamericana, de la que varias de nosotras, feministas descoloniales, hemos sido parte en los 90, incorporando una denuncia a la dependencia ideológica y económica que introducen las políticas desarrollistas en los países del tercer mundo, así como el proceso de institucionalización y tecnocratización de los movimientos sociales que impone una agenda global de derechos útil a los intereses neocoloniales y ahora se me fue el concepto de, bueno, en la globalización, ¿no? Todo lo que va a ser la aparición del neoliberalismo, ¿no? Finalmente, ha sido clave para este conjunto toparse con la prolífera producción de la corriente crítica latinoamericana, hoy revisitada y con nuevos bríos a través de lo que se ha denominado el giro descolonial, desde donde se lleva a cabo un análisis de la modernidad occidental como producto del proceso de conquista y colonización de América y sus implicaciones para la gente de los pueblos colonizados. Me gustaría entonces, para continuar, avanzar algunos aspectos de las cuestiones que la teoría feminista antirracista y descolonial aporta al desarrollo de una epistemología otra en Abya Yala. Una primera cuestión, que es el pensamiento desarrollado por las feministas descoloniales y antirracistas, es radicalizar la crítica al universalismo en la producción de teoría. Las feministas descoloniales antirracistas, continuando el legado iniciado por el Black Feminine, el feminismo de color, y en las feministas afrodescendientes en América Latina, que comienzan a aparecer a mediados de los 80, sobre todo en el contexto del movimiento afro-brasilero, muestran con su crítica a la teoría clásica la forma como estas teorías no nos han servido para interpretar la realidad y la opresión de la gran mayoría de las mujeres del continente, estas que dentro de un proceso de clasificación racial de la sociedad han quedado del lado de lo considerado lo no humano, ¿no? O lo menos humano, y cuyos orígenes son provenientes justamente de estos territorios colonizados, ¿no? Si bien la epistemología feminista con autoras como Evelyn Fox Keller, Donna Haraway y Sandra Harding, por nombrar algunas, han estado preocupadas por analizar la pretensión de objetividad y universalidad de en la producción de conocimiento, así como el androcentrismo en la ciencia,
que terminó excluyendo y ocultando lo que ellas han denominado el punto de vista de las mujeres en estos procesos de producción de saber. Lo cierto es que esta crítica ha mostrado sus límites al no poder articularse efectivamente a un programa de descolonización y que sea desuniversalizador del sujeto mujeres del feminismo. Sus aportes a una crítica del método científico se centraron casi exclusivamente en analizar la manera en que el sistema androcéntrico de las ciencias contribuyó a silenciar al sujeto mujeres, pensado así universalmente, apartándolo de la producción del conocimiento. Aunque varias de las epistemólogas feministas incorporan reflexiones respecto de los debates que han abierto las feministas negras y de color, esto no ha conducido a desarmar las premisas básicas de la teorización feminista hegemónica basada en esta idea de una opresión de género que sería sustantiva al proyecto feminista, como categoría fundamental que tendríamos que relevar, ¿no? Y que explicaría, categoría fundamental que estaría explicando la subordinación de las mujeres, ¿no? Si bien en algunos análisis las epistemólogas feministas reconocen los efectos del racismo y de la colonización en la vida de las mujeres no blancas, y aunque varias llegan a reconocer la necesidad de un análisis imbricado de raza, clase, género y heterosexualidad, su teoría general sigue quedando, su teorización general sigue quedando intacta, al menos así en sus simientes, ¿no? La episteme feminista clásica producida por estas mujeres blanco-burguesas asentadas en países centrales no pudo reconocer la manera en que su práctica reproducía los mismos problemas que estaban criticando a la forma de producción de saber de las ciencias sociales, humanas, duras, que estaban en manos de los varones, ¿no? Mientras criticaban el universalismo androcéntrico, al mismo tiempo estaban produciendo una categoría de género y una categoría mujeres abstracta, que en sus niveles de abstracción producía generalización y producía universalidad, ¿no? En este sentido, entonces, no podían dar cuenta de la manera en que el sistema de género es un constructo que surge para explicar, que surge dentro de esta teorización feminista localizada en países del norte, ¿no? Para explicar la opresión de las mujeres en estas sociedades modernas occidentales, y por tanto es un concepto que le sería sustantivo. Las teorías y las críticas feministas blancas y las críticas de las feministas blancas terminan produciendo unos conceptos y unas explicaciones ajenas a la actuación histórica del racismo y la colonialidad como algo importante en la opresión de la mayor parte de las mujeres y de los hombres, que esto queda siempre relegado a nivel mundial, ¿no? A pesar de que al mismo tiempo reconocen su importancia. O sea, mientras reconocen la importancia de ver estas diferencias, sin embargo, empiezan hablando de estas diferencias y luego estas diferencias se terminan homologando o terminan quedando en un segundo lugar, ¿no? Bien, estoy tomando de varios trabajos que tengo para hablar. Bueno, entonces, en este sentido, yo diría que el esfuerzo que estamos haciendo desde el feminismo descolonial trata, digamos, fundamentalmente de un viraje epistemológico, ¿no? En plena transición, que estaríamos experimentando feministas de trayectorias y posicionamientos críticos asentadas geopolíticamente en tierras colonizadas, en este caso en Abya Yala. Pero ya sabemos, por ejemplo, que hay feminismo descolonial que se está nombrando de esta manera en el contexto de África. En Europa comienzan a aparecer también feministas que se están nombrando a sí mismas descoloniales y que vienen de migraciones durante el siglo XX en Europa. Estoy pensando, por ejemplo, algunas feministas localizadas en Francia, por ejemplo, hay un grupo que se llama
los indígenas de la República, que hay una feminista descolonial que es parte de ese proyecto, que es un proyecto mixto, y sin embargo ya se reconoce como parte del feminismo descolonial, que se llama Uoria Bontesla, que están haciendo una crítica súper importante desde un feminismo no blanco que articula diferentes experiencias de migrantes o de gente que son de segunda y tercera generación, y digamos cómo es la vivencia de estas generaciones que no terminan de ser reconocidas dentro de los proyectos de Estado-Nación, ¿no? Se trata de explicar lo que a nuestro entender entonces constituye un punto de inflexión, una bifurcación en el camino que hemos venido recorriendo, aún y a pesar de la crítica potente dentro del propio feminismo conocido, ¿no? Ese feminismo que hemos conocido y que se ha instalado y que ha tomado, y que a pesar de, digamos, de los diferentes obstáculos que ha tenido en instalarse socialmente, a pesar de las muchas vertientes y posicionamientos en disputa que se dan dentro, al punto que se propone en algún momento de la historia del feminismo hablar no de feminismo, sino de feminismo. Sin embargo, una puede encontrar cómo se ha logrado compartir dentro de todos estos feminismos un mito de una misma historia, ¿no? El mito o la historia de un mismo origen y ciertas convicciones o principios fundamentales que se derivan en la construcción de esa historia. Ese relato sobre la opresión de la mujer o de las mujeres, ¿no? O sea, a pesar de que una ve todos estos debates, sin embargo hay una serie de cuestiones que aparecen en la base y que hace que una se nombre feminista, ¿no? Y que parecerían como acuerdos fundamentales dentro del feminismo como corriente histórica, ¿no? Hay al menos dos convicciones que a mí me gustaría traer aquí, poner en la mesa. Tiene que ver, por un lado, una idea compartida de una situación de subordinación, opresión o dominación de las mujeres como género o como sexo, dependiendo de la corriente, en la historia de la humanidad, lo que algunas interpretan en términos de desigualdad histórica, que se explicaría por la existencia de un sistema estructural de poder que coloca a los varones al frente de las instituciones y por tanto tienen en sus manos el control de esas instituciones. Pero no solamente en las instituciones, sino están al frente y tienen bajo su control la construcción de saber sobre el orden del mundo y de lo que se entiende como capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Como, digamos, esa es una de las versiones, digamos, uno de los mitos fundantes que prácticamente, o sea, cuando lo vuelvo mito, lo que estoy refiriéndome es que ya opera casi como que es natural para todas las feministas que se comparte esto. O sea, se comparten ciertas interpretaciones de cómo esto ha ocurrido, pero se parte de que esto es así históricamente, ¿no? Este sistema que se ha interpretado en términos de un patriarcado, que algunas han nombrado universal y que tendencias críticas lo han sometido a una revisión posterior y lo han comprendido como sistema de género, sistema sexogénero, pretendiendo con ello eludir, según afirman, la mirada universalista caída en desgracia dentro del arduo examen a que ha sido sometida la epistemología científica occidental, tanto por las ciencias sociales contemporáneas como por el propio feminismo, ¿no? Como verán a seguidas, esta pretensión de superación, por supuesto, ha sido un gran fracaso, puesto que la otra gran convicción que compartimos las feministas y pocas veces es sometida a escrutinio es la necesidad histórica de aparición del feminismo como un movimiento social que aglutina a las mujeres. Y eso cualquiera que sea la postura respecto de quién cabe o no en la categoría mujer, ¿no? Lo importante es que todas estamos convencidas o hemos estado convencidas en la necesidad histórica de aparición de este movimiento como un movimiento que vendría a trabajar por desconstruir estas simientes patriarcales o vendría a destruir, digamos,
este lugar preponderante del varón en la sociedad, ¿no? Este acuerdo, ¿no?, implica comprender, este acuerdo sobre la necesidad histórica de la aparición de este feminismo, implica comprender el feminismo como un movimiento universal, o que tendría que ser universal. Lo que Celia Amorós llamaría un fenómeno progresivo que se produciría a medida que la Ilustración fuera desarrollando y explicitando sus propios presupuestos, ¿no? Aunque estas son palabras de Celia Amorós, en realidad hay un gran consenso respecto de esto. No hay, pueden mirar cualquier feminismo y esto es parte, digamos. Hay esta historia de las mujeres que están en condición de mayor atraso, ¿no?, respecto de la lucha de sus propios derechos, mientras que determinadas mujeres son las que están en mejores posición y han ido ganando igualdad en la sociedad, y que eso es gracias a la aparición del feminismo, un feminismo que estaría colocando a las mujeres, digamos, en una posición de igualdad dentro de las instituciones y dentro del proceso de la modernidad, ¿no? En pocas palabras, reconocemos entonces se termina reconociendo al feminismo como una revolución político-cultural producto de la modernidad y del progreso de la humanidad. Incluso a veces no se habla mucho de modernidad, más la van a hablar las feministas ilustradas, pero sí se habla, esta idea de progreso se mantiene en la base, ¿no? Este progreso a través del cual, digamos, el feminismo ayudaría en este progreso, en ese sentido, ¿no? Un movimiento producido, desarrollado, y esta es la otra pata, ¿no? Un movimiento que es producido, desarrollado y liderado por las mujeres, pero son unas mujeres determinadas, ¿no? Estas mujeres determinadas se concentran en países centrales, en países que han sido colonizadores, y de ahí entonces se construye una historia del feminismo que arranca con la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? O que arranca, cuando no se quiere hablar de una primera ola del feminismo, pues arranca, por ejemplo, con lo que es el feminismo sufragista, ¿no? Entonces se habla de olas del feminismo que parten o de la Revolución Francesa o del sufragismo, y entonces una va viendo cómo se construye esta historia del feminismo, que es una historia lineal también, ¿no? En ese sentido, se identifica al feminismo con el programa europeo o el programa blanco-burgués, con unos primeros estallidos que ocurrirían en Europa, cuna de la civilización, ¿no?, y que resurge con nuevos bríos a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, para luego expandirse progresivamente y al trabajo que van a hacer las feministas al resto del mundo no occidental, ¿no? Esta es un poco la historia que hemos construido y que hemos aprendido sobre el feminismo. Esta revolución cultural es entendida como deseada, y no solo deseada, sino necesaria para el bien de todas las mujeres, de todas partes del planeta. Dado este sistema universal de dominación y dado que hay esta interpretación de que hay regiones amplias del mundo donde esta revolución aún no se ha iniciado, ¿no? Y que por tanto las feministas, que serían las provenientes de estas regiones adelantadas o que estarían en mayor relación con estas regiones adelantadas del mundo desarrollado, tendríamos el trabajo arduo de expandir este proyecto, ¿no?, hacia ese resto del mundo. Desde la lente que propongo identificar como feminismo decolonial, allá en este tropo compartido ampliamente por casi la totalidad de los feminismos, problemas claves de entrada a la interpretación y comprensión de la dominación basada en esta clasificación social, de género-sexo, ¿no?, y su manera de revertirla. Una diferencia relevante que nos separa de tajo de esta idea de cuarto propio que ha sido compartido por las feministas, ¿no? Cuarto propio que supuestamente tendríamos todas las mujeres, ¿no? Bien, el feminismo descolonial entonces avanza poniendo en duda, en parte de lo que hace, es poner en duda esta unidad de las mujeres.
Pero también intento demostrar que lo hace de una manera radicalmente inédita, porque efectivamente, como decía anteriormente, hay programas dentro del feminismo, hay algunos proyectos o algunas corrientes dentro del feminismo, como por ejemplo los feminismos marxistas, ¿no? El mismo feminismo autónomo en América Latina, la propia epistemología feminista, la crítica epistemológica feminista, que de alguna manera traen siempre al recuerdo las diferencias entre las mujeres. Sin embargo, la clave acá consiste en que la inflexión que aporta el feminismo descolonial avanza, aunque es imposible reconstituir otra vez esa unidad de las mujeres. O sea, mientras casi todas estas corrientes de pensamiento del feminismo avanzan construyendo estas diferencias entre las mujeres, siempre estas diferencias terminan colocadas como diferencias menores dentro de esta situación de opresión universal que compartiríamos todas, ¿no? En ese sentido, vuelven a reconstituir esa unidad. Lo que algunas de nosotras que nos estamos llamando feministas decoloniales estamos haciendo es poniendo en duda que es posible reconstituir esa unidad, ¿no? Y en eso, la crítica que estamos haciendo avanza en muchos, va a mostrar, la imposibilidad de ello, ¿no? Bueno. El punto de inflexión también, aquí, pero además, y es aquí el punto de inflexión de donde ya no es posible volver atrás, el feminismo en su complicidad con la apuesta descolonial hace suya la tarea de reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad. Ya no solo por su androcentrismo y misoginia, como lo venían haciendo casi todas las apuestas feministas, sino dado su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico, ¿no? Comenzamos a pensar la modernidad como algo que no puede, ya hay una desilusión absoluta respecto del proyecto moderno y de esta idea de avance progresivo en la historia, ¿no? Haciendo cuenta, de muchos de los aportes que vienen de el trabajo que se está haciendo, dentro del giro descolonial, donde se comienza a hablar de heterogeneidad estructural, por ejemplo, ¿no? Para revisar la historia. Entonces, en sintonía, aquí lo repito otra vez, en sintonía con el proyecto crítico que revela la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, el feminismo descolonial cuestionaría de forma radical la lectura de un progreso en la conquista de los derechos de las mujeres, que se estima ha sido posible en Europa, Estados Unidos y algunos países adelantados del tercer mundo, que se convierten en la medida del horizonte por alcanzar, tanto del feminismo, el horizonte por alcanzar, de los movimientos sociales, en este caso también del feminismo, ¿no? En primer término, porque esta idea es reproductora de la idea de Europa como comienzo y fin de la historia, y de la modernidad como el gran proyecto de superación al que ha de llegar todo grupo humano. Segundo, porque denunciamos la manera en que ese programa es una falacia que solo se sostiene gracias a las sombras que proyecta sobre el resto de todo lo existente. No solo nos oponemos a la pretensión salvacionista del feminismo en su forma clásica, sino que podemos demostrar cómo esta herencia colonial es absolutamente perversa. Bien. Es así, entonces, que hoy hemos llegado al momento de un desencanto radical. Ya no nos basta intentar ganar un espacio dentro de la comunidad feminista. El fracaso del llamado que hace Sojourner Truth a las feministas de hace más de 150 años, cuando decía, ¿acaso no soy una mujer? Habrá que admitir ese fracaso y preguntarnos su causa. Cuando la convicción máxima feminista del género como universal unificador por sobre todas las diferencias de las mujeres se nos hace
se nos deshacen la mano una y otra vez, como ya varias generaciones de mujeres feministas provenientes de grupos subalternos que nos anteceden lo han demostrado. Cuando esa convicción se va deshaciendo en las manos, no nos queda otro camino que comenzar a construir un propio proyecto, ¿no? Ese proyecto feminista que aspira a la superación de la desigualdad de género, la dominación y opresión de las mujeres, o incluso en su última sección, a la superación misma del género dicotómico, binario, y que dice no escatimar por origen y condición, ese mismo feminismo que ha sido parte importante en la definición de lo posible y lo deseable, el que nos ha señalado lo que constituye la máxima superación de las cadenas que nos condenan al ostracismo de acuerdo a los imperativos evolutivos de la sociedad tal cual lo pregona ese proyecto de la modernidad iluminista, ese que promete y con ello promueve volvernos igualmente humanas dentro de este paradigma de los derechos humanos, se nos torna a varias de nosotras ya no solo insostenible, sino un impedimento para una real transformación que trastoque los sentidos de la organización social y el orden histórico, político, económico en su conjunto, y que revierta la idea entre lo humano y lo no humano y la episteme de diferenciación jerarquizada entre lo que se considera lo uno y lo otro. Es aquí la trama que nos convoca a explicitar entonces la necesidad de un feminismo que se nutre de aportes teóricos del análisis de la colonialidad y del racismo. Ya no como fenómeno, o sea, el racismo ya no como fenómeno, sino como una episteme intrínseca al mismo proyecto moderno y sus proyectos liberadores. Y que se hace, en ese sentido, se nos hace importante explicitar la necesidad de un feminismo, digamos, que se haga cómplice y se alimenta de movimientos de comunidades autónomas que en el continente llevan a cabo procesos de descolonización y restitución de genealogías perdidas, que señalan la posibilidad de significados otros de la vida en comunidad, reelaborando los horizontes de utopía, conocidos y avalados universalmente. A pesar de la desaprobación y desconfianza que en determinados círculos de la academia y la política feminista hegemónica latinoamericana genera estas perspectivas, en algunos lugares se le escucha decir que se trata de una moda o que es otra nueva imposición que aparece en el norte, etcétera, etcétera. Para muchas de nosotras, las herramientas que hemos podido encontrar en la crítica desarrollada por el programa Modernidad Colonialidad ayuda a completar una comprensión más adecuada de esa matriz de poder propuesta por Patricia Hill Collins, esa matriz de poder de imbricación de opresiones que ya venía siendo teorizada por el feminismo negro y de color a lo largo de todo el continente, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. Dicha comprensión permitiría explicar el porqué del fracaso del feminismo en la concreción de esa gran comunidad imaginada de mujeres libres, que hemos trabajado, ¿no? Sobre la cual hemos avanzado dentro del movimiento, ¿no? Entonces, quiero dedicar una última parte a decir algunas cuestiones fundamentales que las feministas descoloniales estamos trabajando, algunos de los elementos centrales que estamos trabajando. Por una parte, vamos a ver, digamos, me interesaría colocar acá, comenzar con los aportes a repensar la cuestión del sistema sexo-género tal cual lo ha pensado el feminismo. Este ha sido, digamos, el sistema sexo-género propuesto por Gayle Rubin, que va a tener diferentes reinterpretaciones dentro del avance, dentro de la producción de la teoría feminista, y que va a ser reinterpretado en esta clave antirracista y descolonial. Bueno, la idea sería, por una parte, hay varias cuestiones que se están poniendo ahí forman parte del proyecto investigativo. Por una parte, revisar, digamos, cómo es imposible pensar
ese sistema de género sin ver al mismo tiempo la aparición o el hecho histórico, más bien que la aparición, el hecho histórico del proceso de conquista y colonización, ¿no? Y expansión de la modernidad, digamos, como episteme fundamental a través de la cual una tiene que mirar el mundo, ¿no? Eso por una parte, cómo se puede repensar ese sistema sexo-género articulado a una revisión histórica, digamos, de lo que ha hecho la modernidad en su expansión a través de la empresa colonial y su razón colonialista, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Lugones hace un aporte, María Lugones, que es una activista, educadora popular, como a ella le gusta que le llamen, más que docente, aunque esté en la universidad, tiene mucho tiempo también comprometida con movimientos sociales, ha sido parte del movimiento de mujeres de color en los Estados Unidos, una migrante temprana, autoexiliada en los Estados Unidos por problemas importantes que hubieron, que no me voy a poner a relatar ahora, pero digamos, bueno, no sé si saben, por ejemplo, que Lugones es quien propone esta idea de este concepto de feminismo descolonial, lo va a proponer Lugones, a raíz de este vínculo, hacer correlación, vincular las apuestas de los feminismos negro y de color y la apuesta del giro descolonial. Lugones se le ocurre, digamos, hace esta propuesta de trabajar un feminismo descolonial a partir de las lecturas iniciales que hace del trabajo de Quijano y de algunos otros intelectuales ligados al giro descolonial, donde ella comienza entonces a ver los puntos de vinculación y también de complementariedad que se podrían dar entre una corriente y otra, ¿no? Ella, aparte de los aportes fundamentales de Lugones, consiste en proponer sustituir este concepto de sistema sexo-género por el de sistema moderno colonial de género. Es una propuesta en construcción, todavía en este momento está trabajando produciendo este marco interpretativo, pero algunas cosas ya comienzan a aparecer en sus trabajos. Para Lugones parte de considerar que efectivamente este proceso por medio del cual se instala esta clasificación mundial, esta clasificación racial a nivel mundial, de humano y no humano, y que sería parte, digamos, de la empresa colonial, cómo puede ser interpretada para pensar también eso cómo afecta a nivel de las relaciones en lo que es la conformación del sistema de género o el binarismo, digamos, la dicotomía sexual, como ella habla, ¿no? La dicotomía basada en macho-hembra o mujer-varón. Bueno, ¿qué particularmente propone Lugones respecto de considerar este sistema moderno colonial de género? Bueno, ella va a decir que este sistema uno debería considerarlo como aquel mediante el cual el colonizador produce e impone a los pueblos colonizados, y esto ocurre al mismo tiempo y sin disociación, un régimen epistémico de diferenciación dicotómica jerárquica que distingue, voy a repetir acá, esta clasificación entre humano y no humano, al mismo tiempo que en las categorías de raza y género, ¿no? La categoría de raza, género y dimorfismo sexual. Para ella estas categorías serían co-constitutivas de la episteme moderna colonial
y no pueden pensarse por fuera de ese episteme, como tampoco de manera separada entre ellas, ¿no? Por eso ella habla de co-constitución de la opresión. Para ella trabajar esto, para hacer esta propuesta, ella parte de reconocer los trabajos que han venido haciendo la teoría feminista occidental, intentando reconstruir cómo en la región, en el continente que hoy se denomina Europa, y que inicialmente, pues ya sabemos, no se veía así, no se veía así como algo homogéneo, ni se nombraba de esta manera. Ella puede revisar, digamos, cómo las feministas occidentales han podido reconstituir la aparición y consolidación de un patriarcado. Es este patriarcado, que es un patriarcado que se ha estudiado sobre todo en la construcción del continente europeo, ¿no? Ella lo que llama a pensar, y en este caso pues estoy comprometida también a eso, es si podríamos seguir las feministas de países colonizados asumiendo esa categoría de patriarcado y asumiendo esa historia como algo que se multiplica en cualquier sociedad y en cualquier época de cualquier periodo de tiempo, ¿no? Entonces ella, esto no lo dice ella, esto lo digo yo, el llamado tiene que ver a, bueno, efectivamente se ha podido teorizar, hipotetizar o, digamos, desarrollar la tesis de cómo se va construyendo este patriarcado, cómo se ha creado y se ha instalado este patriarcado en Europa, consolidándose para lo que fue para el periodo justamente en que ocurre la llegada a América, la llegada de los colonizadores de América. Y entonces ahí lo que se intenta ver es, bueno, esto explicaría qué estaba pasando allá, pero cómo interpretar lo que estaba en el continente en ese momento, ¿no? Uno de los problemas con lo que nos encontramos, esto está siendo un gran debate dentro de las feministas descoloniales o feministas, digamos, que están pensando también la cuestión del proceso colonial. No todas se nombran a sí mismas como descoloniales. Aquí hay varias posturas desde las que están reinterpretando muchas cuestiones del feminismo. Por ejemplo, hay una pensadora de origen aymara que se llama Julieta Paredes, que es una activista, que ella tiene la propuesta de un feminismo comunitario, donde se comienza donde se incorpora esta parte de lo que está haciendo, donde se incorpora esta idea de vuelta, retorno a repensar la comunidad que había sido abandonada por casi todos los feminismos, ¿no? Y esto es una, digamos, reinterpretación en términos que una podría decir descoloniales. Sin embargo, ella sigue adoptando el concepto de patriarcado, por ejemplo, ¿no? Entonces ella piensa y analiza las sociedades que existían en el continente previo al proceso de colonización como sociedades patriarcales, ¿no? Ella habla de que hay entonces de un patriarcado originario. Este patriarcado originario se entramaría con el patriarcado occidental, en lo que ella llama un entronque de patriarcados, ¿no? Ahí el debate viene respecto del mismo uso del concepto de patriarcado, ¿no? Hay otras autoras, así como Lugones está poniendo en entredicho esto, mi propio trabajo. Hay también otra autora de origen indígena, ella es quiché de Guatemala, de la etnia quiché, ubicada en el territorio de Guatemala,
que ella, pues una de las cosas que dice, si podemos, o sea, incluso imaginando que dentro de ciertas configuraciones históricas que habían en la llegada al continente de la empresa, de Colón y toda su gente, digamos, sí, digamos, ya sabemos que en ese momento habían imperios, ¿no? Y una sabe, digo, parte de lo que produce el feminismo en su interpretación del patriarcado, justamente relaciona la idea de la necesidad de expandir poder sobre la tierra a otros grupos, ¿no? Y que en ese avance, pues también se va constituyendo relaciones de poder dentro del propio grupo, ¿no? Y dentro del ámbito familiar o el ámbito, digamos, del emparentado, ¿no? De lo que serían los parientes. Entonces, una de las cuestiones que digamos que se argumenta para pensar la cuestión de si una podría pensar que ya habría patriarcado o habría un proceso hacia la construcción de un patriarcado en ese tiempo, era que ya a la llegada, digamos, de Colón, pues efectivamente existían algunos imperios en el continente, ¿no? Sin embargo, lo que está puesto, digamos, lo que aparece como algo interesante es que a pesar de que, o sea, de que varias de estas autoras dicen, bueno, sí hay patriarcado porque ya hay vestigios que hay indicios de que podría haber patriarcado, además, al mismo tiempo se afirma que hay indicios que señalarían, por ejemplo, que en alguna de estas culturas, pues lo que estamos entendiendo como mujeres, de todas maneras tenían espacios propios de poder, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí viene un debate, por ejemplo, Aura Cumes le señala a Julieta Paredes y a las interpretaciones del feminismo comunitario, bueno, si había espacios de poder propios de las mujeres, eso ya nos habla, digamos, de que eso no lo podemos llamar directamente patriarcado, porque en el patriarcado, la definición correcta del patriarcado es que ya los varones de la comunidad tienen en sus manos el poder sobre las instituciones y la definición de todos los ámbitos de la vida, ¿no? En ese sentido, sí, aún admitiendo hipotéticamente, porque esto todavía tendríamos todo un trabajo de documentación, ¿no? De volver a la fuente. Uno de los graves problemas que tenemos es que la mayoría de las fuentes que ha usado la antropología son interpretaciones de interpretaciones, porque casi han sido destruidos todos los documentos de las propias comunidades, y lo que tenemos es la mirada del invasor. ¿Qué mirada construían los naturistas, la gente que venía dentro de la empresa colonizadora, y cuál era la mirada que construía sobre los sujetos y las comunidades que encontraba acá, sobre la cultura que encontraba en este aspecto? Entonces, bueno, ahí hay todo un área de debate, digamos, respecto de, y todo un área de investigación, como cómo volvemos incluso a leer los trabajos, los documentos que están en quechua, en guaraní, en aymara, no sé, en maya, ¿no? Y digamos, esos documentos además con la sospecha de las propias categorías que estamos usando, porque todas las categorías que estamos usando del feminismo han sido, como decía, producidas por la antropología feminista y por la teorización feminista clásica asentada en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, para ir concluyendo, esto es un gran debate que se tiene en el caso de María Lugones, que es la propuesta a la que yo, desde donde yo estoy trabajando más. Lo que estamos es diciendo, bueno, si había esta clasificación si se da dentro de esta clasificación de humano no humano como una clasificación a nivel mundial que opera para incluso la instalación, la aparición y la expansión del capital, ¿no? La misma producción del capitalismo a nivel mundial,
¿De qué manera eso transformó y erosionó, digamos, las formas que habían en cada una de esas comunidades donde ha llegado el colonizador, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, hay dos elementos como para pensar, bueno, dentro de lo humano, efectivamente, una puede dar cuenta de la construcción de un sistema de género que ya se puede incluso rastrear desde la temprana Edad Media, ¿no? Esta idea de mujer, varón, mujer con ciertas características que está, digamos, es correlativa al espacio privado o al espacio doméstico, mientras que el varón correlativo a las instituciones, al poder público, al espacio de la polis, ¿no? Dirán algunos. Y en ese sentido una puede ahí documentar que efectivamente se estaría constituyendo un sistema de género, porque para que haya patriarcado esto tiene que ir apareciendo. Pero ¿qué pasa en el lado de lo no humano? Si una mira la teorización que viene siendo producida de los años 70 por las feministas negras y de color, ya uno encuentra ahí toda una serie de críticas a cómo el feminismo ha extendido esta interpretación de lo que en realidad era la posición de las mujeres blancas y burguesas, ¿no? Cómo se extendió y cómo se usó para todo el resto de las mujeres. Algunas de las cuestiones que se han puesto en crisis es, por ejemplo, la idea de esta separación sistema del mundo de lo público y el mundo privado. En muchas comunidades y dentro, por ejemplo, de la misma esclavitud, esto se puede documentar que no existía dentro del proceso de esclavitud, que lleva varios siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas feministas negras y de color, y le puedo mencionar a Angela Davis, Bell Hooks, va mostrando a través de documentación histórica cómo esta supuesta separación que sería clave para la opresión de las mujeres no existía en el mundo no blanco, que era el mundo no humano, ¿no? Esto también se podría pensar que pasa en América Latina en comunidades indígenas también, ¿no? En pueblos, digamos, que no son totalmente colonizados de una vez y por todas. Y ahí hay trabajos, por ejemplo, de Silvia Rivera Cusicanqui mostrando cómo todavía, y eso es parte, digamos, de lo que estamos viendo, que este proceso de occidentalización y sigue estando en expansión, no se ha completado todavía, sigue siendo todavía dentro de la matriz, y comenzamos a ver, digamos, cómo el propio feminismo entonces es parte de ese proceso de occidentalización en la manera en que interpreta las comunidades desde esta mirada propuesta por en este caso, mujeres blancas asentadas en el norte, que es su propia manera de interpretar su opresión y la pasan y miran toda comunidad a partir de eso, ¿no? Entonces, para concluir, lo que estamos poniendo en entredicho es que ese sistema de género que se puede relevar constituyéndose dentro de Occidente, no necesariamente, o tendríamos que ponernos a trabajar para poder documentar cómo se fue construyendo en contextos colonizados, por ejemplo en América, ¿no? Porque si efectivamente Europa fue un proceso, aquí también ha de ser un proceso, la manera en que eso se va construyendo, porque durante el proceso de colonización, siendo que no éramos humanas, este sistema no nos funciona, porque la mujer, primero, el varón no era un hombre, no era un varón de razón, como si dentro del sistema sexo-género el hombre es el ser de razón, la mujer es el sentimiento, es la belleza, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de las mujeres que han sido esclavizadas, esto no se puede ver. Eso que nombramos mujeres, en realidad son cuerpos que han estado bajo el mismo dominio y la misma explotación que el resto de la comunidad, ¿no? Incluso esa idea de niño, niña, etcétera, todo eso tendría que ser puesto digamos, en cuestionamiento, porque ahí la sociedad se arma y los lazos se construyen de otra manera. No hay espacio público, no hay espacio privado, no hay un patriarca que tiene a sus mujeres, porque el hombre, varón colonizado, no tenía poder sobre nada, era alguien que estaba sometido al mando, digamos, de los colonizadores.
¿no? De quienes eran los que estaban, digamos, los que estaban esclavizándolos, ¿no? Sus amos, sus dueños. Entonces, todo este tipo de cuestiones le estamos poniendo en relación, y una de las conclusiones que quizás aquí se aplicaba más bien una dicotomía de tipo sexual, una dicotomía basada en sexo, tal cual ocurre con el resto de la naturaleza, porque nosotros somos reducidos a naturaleza, ¿no? Entonces somos igual que la naturaleza, lo que hay es dimorfismo sexual. Eso implica entonces que hay para la reproducción macho y hembra, ¿no? Ese macho y hembra no es pensado, digamos, socialmente dentro de estas relaciones jerárquicas dentro de la propia comunidad. Ahí eso implicaría entonces un análisis, por ejemplo, de qué ha pasado que hoy una vez en esas comunidades que han sido colonizadas, como los procesos de erosión de sus propias relaciones y de sus propias maneras de ordenar su mundo, ha implicado un proceso de occidentalización y aceptación de que para ser humanos tenemos que reproducir ese sistema de género, ¿no? Entonces María Lugo, una de las cosas que dice es, bueno, que hoy varones que han sido colonizados, que han sido racializados, están interpretando que la opresión de las mujeres es algo de las mujeres y no de la comunidad, es parte también de esta colonialidad, es parte también de la colonialidad, porque no estamos dispuestos a asumir, digamos, cómo esa matriz occidental se ha instalado también en las comunidades, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí para que entremos un poco como en debate, o por lo menos algunas preguntas. Hay otras cuestiones que yo misma estoy avanzando sobre esta cuestión de la unidad entre las mujeres, la cuestión de la producción de conocimiento dentro de las teorías feministas y de la sexualidad en América Latina. Estoy más interesada, digamos, en esta parte, pero quise más como mostrarle lo que está haciendo los fundamentos y aquello en lo que estamos todas como involucradas en repensar y en remirar, ¿no? Muchas gracias.